Roberta movía las manos con la precisión de quien diseña mundos. Cada adorno de cristal en el árbol de Navidad, cada pliegue en el mantel de lino, era una declaración de intenciones. Su vida, como el chalet minimalista en las afueras de Madrid, era una obra de arquitectura perfecta, cimientos sólidos, una fachada impecable y un interior lleno de una calidez meticulosamente controlada. Llevaba 15 años construyendo su matrimonio con Mateo, su obra maestra, un refugio de éxito y armonía que, ahora bajo las luces parpadeantes, se sentía frágil como el hielo. Su calma, esa serenidad que todos admiraban, era su mejor herramienta y su escudo más fuerte, una cualidad que su marido a menudo confundía con sumisión. La bomba estalló sin ruido, con la sutileza de un susurro venenoso. Mientras ella ajustaba el centro de mesa, Mateo se acercó por detrás, rodeándola con unos brazos que ya no se sentían como un hogar. Apoyó la barbilla en su hombro y con una ligereza que le heló la sangre, dijo: «Mi ex, Amelia, vendrá a la cena de Nochebuena». No fue una pregunta, fue un decreto. En la mirada que él le lanzó a través del reflejo de la ventana, Roberta no vio culpa ni disculpa, sino un desafío arrogante, casi un reto. Su respuesta fue un simple y gélido «claro». Pero en ese instante, en el silencio que siguió a esa única palabra, algo se fracturó para siempre. No era el dolor de la traición lo que la consumía, sino una furia helada, lúcida y calculadora. El campo de batalla había sido elegido y ella, la arquitecta de la perfección, no iba a ser una víctima en su propia casa. Los cimientos ya llevaban tiempo temblando, pero ella se había negado a verlo. Había señales, susurros de la catástrofe que se avecinaba. ¿Recuerdas esa llamada que Mateo cortó de golpe cuando entraste en el despacho? Dijo que era un cliente insistente. Y los cargos inexplicables en la tarjeta de crédito. Gastos de viajes de negocios a ciudades donde no tenían proyectos. Ella misma había archivado los recibos, aceptando sus excusas vagas, diciéndose a sí misma que un imperio como el que habían construido juntos requería sacrificios y confianza ciega. La confianza. Qué palabra tan extraña sonaba ahora. Incluso su cuerpo le había enviado advertencias. Una presión constante en el pecho que atribuía al estrés. Noches de insomnio pasadas mirando al techo, escuchando la respiración acompasada del hombre a su lado. Un hombre que se había convertido en un extraño. Su médico le había sugerido tomarse un descanso, delegar. Pero ¿cómo delegas el trabajo de mantener unida una vida que se deshace por las costuras? Roberta sonreía en las cenas con amigos, organizaba eventos benéficos y supervisaba los planos de nuevos edificios, todo mientras sentía que caminaba sobre un suelo de cristal agrietado. Creía que si seguía moviéndose, si seguía construyendo, las grietas no tendrían la oportunidad de abrirse. Su red de apoyo también se había ido desvaneciendo de forma casi imperceptible. Su mejor amiga, Laura, había intentado advertirla. ¿No lo notas distante?, le preguntó una tarde, con la cautela de quien pisa un terreno minado. Roberta se había puesto a la defensiva. Está bajo mucha presión. El nuevo proyecto es enorme, respondió casi con enfado. No quería oírlo. No quería que nadie pusiera palabras al monstruo que vivía en las sombras de su hogar perfecto. Prefirió la soledad de su negación a la dolorosa compañía de la verdad. Poco a poco, las llamadas de Laura se hicieron menos frecuentes. La gente no insiste cuando te ven construir un muro a tu alrededor. Y ahora, el muro se había venido abajo con una sola frase: Amelia. El nombre resonaba en el salón silencioso como el eco de una demolición. Amelia no era solo una ex, era la herida nunca cerrada, el fantasma que Mateo juró haber dejado atrás. Invitarla a su mesa en la noche más sagrada del año no era un descuido, era una declaración de guerra. Era decirle, sin palabras, que su mundo
El que ella había construido con tanto esmero ya no le pertenecía. Roberta se quedó quieta, mirando su propio reflejo en una de las esferas plateadas del árbol. Vio a una mujer de 40 y tantos años, de elegancia serena y mirada profunda. Pero detrás de esa máscara, la tormenta ya no estaba contenida. El viento aullaba, el rayo estaba a punto de caer. Mateo, ciego en su euforia y su egoísmo, creía haber ganado. No tenía idea de que no había ganado nada. Solo había despertado algo que llevaba mucho tiempo dormido. La arquitecta estaba a punto de cambiar los planos. Iba a demolerlo todo. Y sobre las ruinas construiría algo nuevo, algo solo para ella. La calma había sido su escudo, sí, pero ahora su furia sería su arma, y sería tan precisa, tan calculada y tan devastadora como la mejor de sus obras. La noche se tragó el sonido y dejó solo el eco de sus palabras. Mateo se había ido a duchar, tarareando una melodía navideña, ajeno al cataclismo que acababa de provocar. Roberta se quedó inmóvil en medio del salón. El aire olía a pino y a traición. Sus manos, que minutos antes colocaban adornos con delicadeza, ahora estaban cerradas en puños tan apretados que sus uñas se clavaban en las palmas. No lloró. Las lágrimas eran un lujo para las víctimas, y ella se negaba a hacerlo. La arquitecta en su interior tomó el control. Analizó la estructura de su vida, los cimientos podridos, las vigas maestras a punto de ceder. No había nada que salvar, solo quedaba la demolición. Una demolición controlada, precisa, espectacular. Se deslizó en el despacho de Mateo, un santuario de cuero y madera oscura que ahora se sentía como la escena de un crimen. El portátil de él estaba abierto. Un par de clics y ya estaba dentro. No buscaba mensajes de amor, buscaba un nombre, Amelia. Las redes sociales fueron su mapa. Encontró su perfil en menos de un minuto. Una cascada de fotos sonrientes, viajes exóticos y hashtags cursis. Y allí, en una foto de pareja de hacía apenas unas semanas, estaba él, Carlos, un hombre de mandíbula cuadrada y una mirada que no encajaba con la sonrisa forzada, el prometido. Roberta sintió una punzada, no de lástima, sino de conexión. Él también vivía en una casa con cimientos falsos. Sacó su celular. Sus dedos no temblaban. Marcó el número que encontró en el perfil profesional de Carlos. Un abogado. Perfecto. El teléfono sonó 2 veces antes de que una voz grave y tranquila respondiera. Diga, ¿Carlos?, preguntó ella, su propia voz sonando extrañamente serena. Hubo una pausa. ¿Quién habla? Mi nombre es Roberta. Soy la esposa de Mateo. El silencio al otro lado de la línea fue denso, cargado de todo lo no dicho. Roberta esperó. No iba a suplicar, no iba a llorar. Estaba ofreciendo una alianza. Finalmente, la voz de Carlos regresó, pero había cambiado. El tono tranquilo había sido reemplazado por un filo cortante, un matiz casi depredador. Te estaba esperando, Roberta. A ella se le cortó la respiración por un segundo. ¿Cómo? Sé lo de Mateo y Amelia. Lo sé todo desde hace meses, dijo él, y en su voz no había dolor, sino una paciencia gélida. Y he estado preparando una sorpresa para ellos, una que no olvidarán jamás. Pensé que quizás querrías un asiento en primera fila. Un pacto oscuro se selló en ese instante a través de la fría conexión digital. No eran 2 corazones rotos buscando consuelo. Eran 2 estrategas a punto de mover sus piezas en el tablero. Los días que siguieron hasta Nochebuena fueron una obra de teatro macabra. La casa se convirtió en un escenario y Roberta en la actriz principal. Mateo, flotando en una nube de arrogancia, no notó nada. Veía a su esposa sonreírle por la mañana, elegir el vino para la cena, hablar con los proveedores del catering. No veía la mirada de acero detrás de sus ojos, ni escuchaba las llamadas encriptadas que hacía desde el jardín mientras él dormía. Cada gesto amable,
Cada caricia era una mentira calculada. «¿Estás bien, cariño? Te noto radiante», le dijo él una noche, mientras ella se probaba un vestido de seda rojo. «Rojo sangre». «Estoy feliz», respondió ella, mirándolo a los ojos. «No puedo esperar a celebrar con nuestra familia». Y con Amelia, pensó. Ella y Carlos se comunicaban con la precisión de dos generales planeando una invasión. Intercambiaban información, extractos bancarios que él había conseguido, correos electrónicos que ella había encontrado. El plan crecía, se volvía más devastador con cada pieza que encajaban. No se trataba solo de una infidelidad, era mucho más grande, mucho más sucio. Mateo no solo le había mentido, le había estado robando fondos desviados de la constructora que el padre de Roberta había fundado, el legado que ella ayudó a construir. El dinero iba a parar a una cuenta a nombre de una empresa fantasma, una empresa para financiar su nueva vida. La mañana de Nochebuena, Roberta se despertó con una calma absoluta. El día del juicio final había llegado. Horneó galletas de jengibre, el cintos, aroma dulce llenando la casa como un incienso purificador. Mateo la abrazó por la cintura, aspirando el olor de su cabello. «Huele a Navidad», susurró él en su oído. «Huele a hogar». Roberta se giró y le dio un beso suave en los labios. «Quiero que esta noche sea perfecta», dijo ella, y su sonrisa fue la más sincera que le había dedicado en semanas. Porque sabía que, de una forma u otra, lo sería. Sería el final perfecto, la última escena de la vida que habían construido juntos. Y ella sería la única que quedaría en pie para ver caer el telón. La tormenta estaba contenida, lista para desatarse a su señal. Solo tenía que esperar a que llegaran los invitados. Los invitados comenzaron a llegar puntualmente a las 9. Eran una colección de rostros familiares, socios de la firma, amigos de la familia, parientes lejanos. Roberta los recibía con una sonrisa que no le llegaba a los ojos, una obra de arte de la contención. Cada abrazo, cada feliz Navidad, era una línea de diálogo en una obra que solo ella y un hombre al otro lado de la ciudad conocían. Mateo, a su lado, era el anfitrión perfecto, rebosante de una alegría ruidosa y vacía. No notaba la quietud depredadora en su esposa. No veía que ella no era una anfitriona, sino una general inspeccionando el campo de batalla antes del primer disparo. Entonces sonó el timbre de nuevo. Un sonido diferente, más nítido. Mateo fue a abrir. Su sonrisa se ensanchó. «Amelia, qué bueno que viniste». Roberta se giró lentamente. Allí estaba ella. Amelia era todo lo que Roberta no era, vibrante, ruidosa, con un vestido rojo tan ceñido que parecía una segunda piel. Su risa llenó el vestíbulo, una invasión de sonido en el santuario de silencio de Roberta. Le tendió una mano a Roberta, sus uñas rojas como gotas de sangre. «Roberta, querida, gracias por recibirme. Mateo me ha hablado maravillas de tu hospitalidad». La palabra hospitalidad salió de sus labios con un matiz de ironía, un reconocimiento tácito de que era una intrusa bienvenida. Roberta le estrechó la mano. Estaba helada. «El placer es mío, Amelia. Nuestra casa es tu casa». La mentira se sintió como metal en su boca. La cena comenzó. La conversación fluía como un río superficial, llena de temas seguros. Política, viajes, el último estreno de cine. Roberta se movía entre los invitados, rellenando copas, asegurándose de que todos estuvieran cómodos. Una coreografía de normalidad. Mateo y Amelia estaban sentados uno frente al otro y el aire entre ellos crepitaba con una energía que todos en la mesa pretendían no notar. Se lanzaban miradas, sonrisas cómplices. Eran descarados, arrogantes, creyéndose los dueños del universo. Roberta los observaba desde la cabecera de la mesa, su rostro una máscara de serenidad. Por dentro, sentía el hielo expandirse por sus venas. La calma
antes de la tormenta. Justo cuando servían el plato principal, el timbre volvió a sonar. Un silencio desconcertado cayó sobre la mesa. Mateo frunció el ceño. ¿Esperamos a alguien más? Roberta se levantó, alisando su vestido. Oh, casi lo olvido. Invité a un viejo amigo. Está de paso por la ciudad y no quería que pasara la noche solo. Abrió la puerta. Allí estaba Carlos, alto, impecablemente vestido con un traje oscuro. Su rostro era una composición de calma y peligro. Sus ojos se encontraron con los de Roberta por una fracción de segundo. Un intercambio de información silencioso y letal. El pacto estaba sellado en persona. Lo introdujo en el comedor. Les presento a Carlos, un querido amigo. La sonrisa de Mateo se congeló en su rostro. La copa de vino de Amelia se detuvo a medio camino de sus labios. El color desapareció de su cara. Carlos asintió a todos con una cortesía glacial, sus ojos deteniéndose un instante más de lo necesario en Mateo y Amelia. Gracias por la invitación, Roberta. No quería interrumpir. Su voz era profunda, tranquila, pero resonaba con una autoridad que silenció cualquier posible objeción. La atmósfera en la habitación cambió de forma instantánea. La tensión ya no era un susurro, era un grito ahogado. La cena continuó, pero la farsa se había roto. La conversación se volvió forzada, fragmentada. Mateo intentaba hacer bromas que morían en el aire. Amelia apenas tocaba su comida. Su mirada iba de Carlos a Mateo, una mezcla de pánico y furia. Carlos, por su parte, comía en silencio, un observador impasible. Hacía preguntas educadas a los demás invitados, ignorando por completo a la pareja aterrorizada. Su presencia era una bomba de tiempo en el centro de la mesa. Roberta seguía interpretando su papel, pero ahora había un nuevo matiz en su actuación. Una satisfacción fría, casi cruel. Estaba disfrutando de su miedo. Estaba saboreando cada segundo de su agonía silenciosa. Finalmente llegó el momento del postre y el champán. Las copas se llenaron. Mateo, en un intento desesperado por recuperar el control, se puso de pie, levantando su copa. «Quisiera proponer un brindis», comenzó, su voz un poco temblorosa, por la familia, los amigos y por las nuevas incorporaciones. Su mirada se desvió hacia Amelia, pero antes de que pudiera continuar, Carlos se levantó también con una calma que helaba la sangre. «Si me permites, Mateo», dijo, su voz cortando el aire como un cuchillo, «creo que yo tengo un brindis más apropiado para esta noche». Todas las miradas se clavaron en él. Roberta sintió su corazón latir con fuerza contra sus costillas. Era el momento. El telón estaba a punto de caer. Carlos no levantó su copa. En su lugar, sacó un pequeño dispositivo de su bolsillo, un proyector. Lo colocó sobre la mesa y lo encendió. En la inmaculada pared blanca del salón, una imagen apareció, y el mundo de Mateo se hizo añicos. La luz del proyector cortó la penumbra del comedor como un bisturí. En la pared blanca, inmaculada hasta ese segundo, apareció una imagen. No era un documento, no era un texto, era un beso profundo, apasionado, robado en una terraza con vistas a una ciudad que no era Madrid. Mateo y Amelia, entrelazados, ajenos al mundo. La fotografía era de alta calidad, profesional. Cada detalle era nítido. La copa de vino en la mano de ella, el reloj que Roberta le había regalado a él por su aniversario en su muñeca. Un jadeo colectivo recorrió la mesa. El sonido fue ahogado, como si los invitados hubieran olvidado cómo respirar. El rostro de Mateo se vació de color, transformándose en una máscara de cera. Amelia soltó una exclamación ahogada, un intento de negación que murió en sus labios. «Esto es un montaje», balbuceó, pero su voz carecía de toda convicción. Todos los ojos se volvieron hacia Roberta. Ella no se movió, no parpadeó. Era una estatua de sal en medio de la ruina,
observando la destrucción que ella misma había invocado. «Fotografía tomada hace 3 semanas en Lisboa», dijo Carlos, su voz tranquila llenando el silencio sepulcral, durante el supuesto viaje de negocios de Mateo para supervisar el proyecto del Tajo. Hizo clic de nuevo. Apareció una factura de hotel, suite presidencial, a nombre de Mateo. Otro clic. Mensajes de texto proyectados en la pared. Un torrente de promesas y planes secretos. Te echo de menos. Pronto estaremos juntos, mi amor. Solo un poco más de paciencia. Las palabras flotaban en la sala como fantasmas, desnudando el alma de 2 personas que se creían invencibles. Mateo intentó levantarse, derribando su copa de champán. El líquido dorado se derramó sobre el mantel de lino blanco, una mancha que se extendía como la vergüenza. «¡Apaga eso! ¡Apaga eso ahora mismo, Carlos!», gritó, su voz rota por el pánico. Pero Carlos lo ignoró por completo. Su mirada estaba fija en la pared, como un director de cine presentando su obra maestra. «Pero la infidelidad», continuó con un tono casi didáctico, «es la parte menos interesante de esta historia. Es vulgar, predecible. Lo que realmente nos reúne esta noche es algo mucho más ambicioso». La pantalla cambió. Las fotos íntimas fueron reemplazadas por algo mucho más frío, más aterrador. Hojas de cálculo, extractos bancarios, documentos de constitución de una sociedad en un paraíso fiscal. El nombre de la empresa, Nova Vitae Investments, apareció en letras grandes y negras. Carlos, con la precisión de un fiscal, comenzó a desgranar la estafa. Señaló transferencias una por una, que salían de las cuentas de la constructora de la familia de Roberta y aterrizaban en la cuenta de Nova Vitae. Cientos de miles de euros desviados a Vinocinto. Lo largo de los últimos 2 años, un desfalco sistemático, meticuloso, un robo a la mujer que dormía a su lado. El silencio en la sala era ahora pesado, denso, cargado de la comprensión de un crimen. Esto ya no era un drama pasional, era un delito. Los socios de Mateo lo miraban con una mezcla de horror y desprecio. Sus amigos de toda la vida apartaban la vista. La humillación era absoluta. Mateo ya no era un adúltero triunfante. Era un ladrón patético, expuesto ante todos los que una vez lo admiraron. Se desplomó en su silla, su rostro entre las manos, su cuerpo sacudido por sollozos secos y silenciosos. Roberta sintió un vacío gélido en el pecho. No había triunfo, no había satisfacción. Solo el eco de la demolición. Había conseguido lo que quería, la destrucción total de su mundo. Pero mientras observaba a Mateo desmoronarse, una nueva imagen apareció en la pared. Era el documento final, el golpe de gracia, una orden de transferencia por 1 millón de euros, la más grande de todas, destinada a la compra de una propiedad en la costa, y debajo de la fría caligrafía del banco, 2 firmas. La de Mateo, enérgica y arrogante, y junto a ella, la suya, nítida, inconfundible, su propia firma. El aire abandonó sus pulmones en una exhalación dolorosa. Su cabeza giró hacia Carlos. Él la estaba mirando, y por primera vez en toda la noche su expresión no era de un aliado, sino de un juez. No había complicidad en sus ojos, solo el frío cálculo de un estratega que sacrifica un peón para ganar la partida. Ella era el peón. En ese instante lo comprendió todo. Carlos no había venido a salvarla. Había venido a ejecutar su propia venganza, una que, al parecer, iba más allá de una simple infidelidad. Él también había sido estafado por Mateo, y para hundirlo definitivamente, necesitaba implicar a la empresa en su totalidad. Y para implicar a la empresa, necesitaba a su socia. La necesitaba a ella. Como pueden ver, dijo Carlos a la audiencia horrorizada, las transferencias más importantes requerían la autorización de ambos socios. La ley es muy clara al respecto. La trampa se había cerrado, no sobre Mateo, sobre ella la habían utilizado.
Su furia, su dolor, habían sido el combustible para el plan de otro hombre. Un plan que ahora la dejaba a ella en el centro del huracán, como cómplice de un fraude masivo. En medio del caos, mientras los invitados se levantaban y se marchaban en un silencio acusador, Amelia se deslizó hacia la puerta y desapareció en la noche. Una superviviente abandonando el barco que se hunde. Mateo seguía roto en su silla, y Roberta se quedó de pie, sola en medio de su salón perfecto, con el olor a pino, a traición y a ruina financiera. Afuera, a lo lejos, el sonido creciente de una sirena comenzó a rasgar el silencio de la Nochebuena. La ayuda no venía por ella, venía a por ella. Había demolido su vida, sí, pero no se dio cuenta de que estaba de pie, justo en el centro de la explosión. El aullido de las sirenas devoró el silencio. Crecía, se acercaba, una bestia de sonido y luz que venía a reclamar las ruinas. Los últimos invitados se escabulleron como ratas de un barco que se hunde, sin una palabra, sin una mirada de compasión. La puerta se cerró tras el último de ellos, y el clic del cerrojo sonó como el de una celda. Roberta se quedó sola en medio del desastre, flanqueada por los dos hombres que habían demolido su existencia. Mateo, un bulto tembloroso en su silla, era un espectro. Carlos, de pie junto al proyector, apagado, era un monolito de hielo. ¿Por qué?, susurró ella. La pregunta no iba dirigida a Mateo. Él ya no importaba. Sus ojos estaban clavados en Carlos, el aliado, el estratega, el traidor. Carlos la miró y en su rostro no había ni una pizca de remordimiento. Solo el cansancio de un trabajo bien hecho, porque no era suficiente con exponerlo, había que aniquilarlo, dijo con una calma aterradora. Mateo no solo te robó a ti, me estafó en un proyecto hace años, arruinó mi primer despacho, me encostó todo. Para hundir su empresa necesitaba que la estafa fuera total, y para eso necesitaba la firma de la socia principal. Necesitaba a la reina en el tablero. La reina, la pieza más poderosa y al mismo tiempo la más expuesta. Su dolor no había sido un arma, había sido el cebo, su sed de justicia, la gasolina para la venganza de otro. El aire se volvió denso, pesado. Sentía que sus pulmones no podían procesarlo. El peso en su pecho, aquel viejo conocido, regresó con la fuerza de una losa de hormigón. Sus manos, que habían permanecido firmes toda la noche, comenzaron a temblar. No de miedo, de una furia tan pura y fría que quemaba por dentro. «Usaste mi vida», dijo ella, y su voz fue un siseo. «Tú querías demolerlo todo», respondió él encogiéndose de hombros. «Yo solo te di la dinamita. Lo que hagas con los escombros es cosa tuya». Se ajustó la corbata, un gesto de normalidad que era obsceno en medio de aquel cataclismo. Caminó hacia la puerta sin prisa, un verdugo que ha terminado su jornada. Antes de salir, se giró. «Un consejo, Roberta. Consigue un buen abogado. Yo conozco a uno excelente». Y se fue, cerrando la puerta con una suavidad que fue el insulto final. Las sirenas se detuvieron justo frente a la casa. El silencio que siguió fue peor que el ruido. Un silencio premonitorio, expectante. Las luces rojas y azules de los coches de policía barrían el salón, pintando las paredes blancas de sangre y hielo, una y otra vez. Se reflejaban en las esferas plateadas del árbol de Navidad, convirtiendo los adornos festivos en ojos que la juzgaban. Roberta miró a Mateo. Él levantó la cabeza, su rostro hinchado y surcado de lágrimas. Era la imagen de la derrota, un hombre roto. Pero ella no sintió nada, ni pena ni odio, solo un vacío inmenso. Entonces sonaron 3 golpes en la puerta, secos, autoritarios, definitivos. No era una petición, era una orden, el fin del juego. Roberta respiró hondo. El aire olía a pino, a champán derramado y a cenizas. Se miró las manos, ya no temblaban.
La arquitecta en su interior tomó el control de nuevo. La demolición no había terminado. Solo había cambiado de arquitecto. Este no era el final que había planeado, pero era el final que tenía, y lo enfrentaría. Caminó hacia la puerta. Cada paso era pesado, deliberado. Pasó junto al árbol de Navidad, el monumento a una vida que ya no existía. No miró atrás. Su mirada estaba fija al frente. Giró el pomo, sintiendo el frío del metal contra su piel. Abrió la puerta. La noche, fría, la golpeó en el rostro junto con el destello intermitente de las luces de emergencia. Vio las siluetas de dos agentes de policía recortadas contra la oscuridad. Sus rostros eran impersonales, profesionales. Uno de ellos dio un paso al frente. «Roberta Fuentes», preguntó el agente, su voz neutra sin emoción. Ella asintió, su espalda recta, su barbilla alta. La calma que todos habían confundido con sumisión se había transformado. Ahora era un escudo de acero. Había perdido su casa, su fortuna, su marido, su nombre, pero mientras las luces de la justicia que venía a llevársela bailaban en sus ojos, se aferró a lo único que le quedaba, su dignidad, aunque fuera la dignidad de una reina caída en su propio tablero. «Sí», respondió, «soy yo». El juicio fue un circo mediático. Los titulares la devoraron viva, la arquitecta y el estafador. Su nombre, antes sinónimo de elegancia y éxito, ahora se arrastraba por el fango junto al de Mateo, el legado de su padre, la constructora que ella había ayudado a convertir en un imperio, se liquidó para pagar deudas y multas. Perdió la casa, las acciones, los amigos que se evaporaron como la niebla al amanecer. Durante meses vivió suspendida en un limbo de abogados, declaraciones y la mirada acusadora de un mundo que la veía como una tonta, o peor, como una cómplice. La condena fue suspendida gracias a un abogado que logró demostrar que había sido manipulada, pero el veredicto de la calle fue inapelable. Estaba acabada. Una noche, sentada en el suelo del minúsculo apartamento alquilado, que ahora era su único refugio, rodeada de cajas de cartón que contenían los restos de su vida anterior, se miró en el oscuro reflejo de la ventana. Vio a una extraña, una mujer vacía, sin planos, sin futuro. El peso en su pecho era tan real que le costaba respirar. En ese instante, en el punto más bajo de su existencia, tuvo dos opciones: dejarse hundir para siempre o coger un martillo y empezar a romper lo que quedaba, pero esta vez para construir algo nuevo, algo suyo. 3 años después, el aire en el pequeño piso del barrio de Malasaña olía a polvo, a pintura fresca y a café recién hecho. Roberta, con el pelo recogido en un moño desordenado y una mancha de yeso en la mejilla, pasaba la mano por una pared de ladrillo visto que acababa de descubrir. Sus manos ya no eran las de una ejecutiva, estaban callosas, fuertes. Eran las manos de una constructora. Su nuevo emprendimiento se llamaba Renacer Espacios. No diseñaba chalets, minimalistas para millonarios. Rescataba apartamentos olvidados, pisos pequeños y oscuros, y los llenaba de luz y vida. Su reputación no se construía en revistas de lujo, sino en el boca a boca de clientes agradecidos que veían en ella no solo a una arquitecta, sino a alguien que entendía lo que significaba reconstruir un hogar desde cero. Ya no había una red de apoyo superficial, sino una comunidad real. Colaboraba con artesanos locales, carpinteros y electricistas que se habían convertido en su nueva familia. Comía con ellos sentada en cubos de pintura, discutiendo sobre acabados y soluciones creativas. Había cambiado las cenas de gala por conversaciones honestas bajo la luz de una bombilla de obra. Y la calma, esa vieja máscara, se había convertido en una paz genuina. El peso en el pecho había desaparecido, reemplazado por el agradable cansancio del trabajo físico y la satisfacción de ver algo roto volver a la vida. Un día,
Mientras esperaba en la consulta del dentista, vio una revista de sociedad en la mesita. En la portada, Carlos sonreía desde un yate, su rostro bronceado junto a una nueva conquista. El titular hablaba de su último éxito empresarial. Roberta sintió una punzada, pero no era de dolor ni de rabia, era de lástima. Él había ganado su guerra, pero seguía luchando batallas vacías. De Mateo supo por un antiguo conocido que vivía en otra ciudad, trabajando en un puesto mediocre. Un hombre que había perdido su brillo y su alma. Eran fantasmas de un pasado que ya no le pertenecía. Ella cerró la revista y sonrió. Su victoria no era pública ni ruidosa, era silenciosa, sólida, como los cimientos que ahora ponía en cada proyecto. Meses más tarde, terminó la renovación de su propio apartamento. Era pequeño, imperfecto, lleno de plantas, libros apilados y muebles rescatados que ella misma había restaurado. Desde su ventana no se veían jardines impecables, sino los tejados de Madrid y un cielo inmenso. Una tarde, mientras el sol se ponía tiñendo la ciudad de Minus, naranja, se sirvió una copa de vino. No había adornos de cristal ni manteles de lino, solo ella, el silencio confortable y la sensación de estar, por primera vez en su vida, exactamente donde debía estar. Había perdido un imperio para ganar un reino, el de su propia vida. La arquitectura de la vida, comprendió, no se trata de construir fachadas perfectas e inexpugnables. Se trata de saber que, incluso después de la demolición más devastadora, siempre se puede reconstruir. A veces, las estructuras más bellas y resistentes no son las que nunca se agrietan, sino las que se atrevieron a romperse para dejar entrar la luz. Los cimientos más fuertes no son los de hormigón, sino los que se asientan sobre la valentía, la paciencia y la indomable voluntad de empezar de nuevo. Comente de qué país está viendo este video y si quiere oír más historias de coraje y renacimiento, suscríbase al canal.